Hasta aquí hemos considerado la importancia de la Iglesia como proyecto de Jesús, es la dimensión que hemos descrito como teológica, y la Iglesia como comunidad a la que pertenezco. Yo soy Iglesia, la dimensión existencial. Ahora, entendiendo que somos Iglesia, podemos plantearnos la pregunta: ¿qué aporta la Iglesia? Y lanzo la pregunta no tanto desde una perspectiva egoísta o simplemente pragmática, ¿qué me da la Iglesia? ¿Qué me aporta? Sino de manera muy positiva, entendiendo la Iglesia como medio y recurso de Dios para nuestra vida. Medio y recurso que nos ayuda a desarrollar el propósito de Dios para nosotros. Hemos apuntado que la Iglesia es ese espacio, es como esa maceta, esa tierra que nos permite crecer y desarrollarnos en Cristo Jesús. ¿Qué aporta pues la Iglesia? En primer lugar, la Iglesia es el espacio natural de capacitación para la vida cristiana. Igual que el niño necesita una familia para crecer, para desarrollarse, la Iglesia es el espacio que Dios ha diseñado para que nosotros podamos crecer y desarrollarnos en la fe cristiana. Dice Efesios 4 que Dios estableció los dones para el crecimiento y desarrollo de los creyentes. Dios ha establecido dones, aquellos dones fundacionales, aquellos dones que tienen que ver con la extensión de la Iglesia y con la profundización en el ministerio como pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. La Iglesia tiene la misión de equipar a los creyentes. Y no se trata de equiparlos para consumo interno, para poder hacer más actividades. Básicamente lo que nos está diciendo el texto de Efesios es que hay que equipar a los creyentes para la obra que ellos tienen que realizar allí donde estén, con el llamado que Dios les dé. Sin ninguna duda, la Iglesia tiene la misión de capacitar a los creyentes con el fin de que ellos puedan desarrollar su labor, no solo en el ámbito de la Iglesia de las cuatro paredes, sino principalmente allí donde están y dedican más tiempo en su vida, que es en el ámbito laboral, en el ámbito del trabajo. Llevando a cabo la misión de Dios con su conducta, con sus palabras, con su forma de hacer también en este ámbito. El trabajo es campo de misión. Además, la Iglesia provee herramientas cuando a través de la palabra nos da principios para nuestra vida ética y también para la toma de decisiones. Decisiones sabias y adecuadas que tienen que ver con muchas cosas. ¿Cómo hacer frente a una demanda inadecuada de nuestro jefe, que no se ajusta a los principios de verdad o de justicia? Pues tenemos principios en la Biblia, tenemos ejemplos y modelos en la Biblia de cómo tenemos que responder. ¿Cómo podemos enfrentar también las tentaciones que se dan en el contexto laboral, esa cultura que tenemos en nuestro entorno, en lo que lo importante es el poder, es el prestigio, el dinero, y se puede conseguir a cualquier precio? La enseñanza bíblica, la Iglesia, nos ayuda a defendernos de esta cultura de la sociedad por medio de interiorizar en nosotros la cultura, los principios de la palabra de Dios. Y tenemos modelos como, y solo hago referencia a él, Daniel, manteniendo coherencia y convicciones, ese profeta Daniel, en medio de un contexto totalmente pagano. Por tanto, la Iglesia nos capacita cuando nos enseña la palabra de Dios. Es interesante también cómo se está trabajando actualmente la aplicación práctica de los principios bíblicos al mundo laboral. Uno de los libros que han salido no hace mucho es 10 en el trabajo. ¿Cómo podemos aplicar los 10 mandamientos en la esfera del trabajo? Ese decálogo. Y cómo de manera muy práctica influye en nuestra concepción también del trabajo y cómo responder a estas situaciones. Además, la Iglesia nos aporta sentido de identidad y de valor. En esta época de transición de los estudios a ser un nuevo profesional en el trabajo, sin duda hay muchos sentimientos que están dentro de nosotros. A veces ideas negativas,
nos podemos sentir fracasados o con la sensación de inseguridad. ¿Podremos cumplir con el trabajo? ¿Podemos cumplir con las expectativas que tendrán de nosotros los jefes? ¿Podemos responder de forma adecuada en cada situación? Me falta experiencia. Puede haber intranquilidad en cada uno de nosotros. Los cambios siempre pueden producir temor e inseguridad. A veces también ese sentido de valor, sentirnos incapaces frente a un reto que quizás vemos como muy difícil. Y ahí nos podemos sentir mal. Qué importante es asentar nuestra identidad y nuestro valor no en las expectativas que otros tengan de nosotros, sino en lo que somos en Cristo Jesús. La Iglesia nos aporta ese sentido también de pertenencia. Quizás a veces tenemos que desplazarnos, decíamos al principio, tenemos que estar en otro lugar. Y cuando nos cambiamos de lugar, estamos siempre en un sentido y en un contexto también de inseguridad. En nuestra experiencia como Iglesia, hemos tenido el privilegio de hospedar, de acoger, de recibir a estudiantes de otros países. Y qué importante es percibir en ese hecho que hay una identidad espiritual muy real que nos hace sentirnos en familia, nos hace sentirnos acogidos. No estamos solos frente a los retos, frente a los cambios, frente a las dificultades, sino que tenemos un lugar de acogida, tenemos una familia que está a nuestro lado. La Iglesia puede y debe aportar Bernabés. ¿Qué significa esto? Que en el proceso de la vida, en el proceso de aprendizaje, en el proceso de nuevos retos, qué importante es tener personas con la capacidad de acompañarnos, de animarnos, de exhortarnos. Personas que ven lo positivo, como Bernabé, que cuando se acercó a la iglesia de Antioquía, algo nuevo, gentiles, pudo ver la gracia de Dios en ellos y les animó, les exhortó, les impulsó. Os animaría a todos a que busquéis ese Bernabé que pueda acompañaros en los momentos difíciles, que pueda estar a vuestro lado, que os pueda consolar, que os pueda animar y que os pueda restaurar cuando fuese necesario. A veces surgen preguntas, ¿por qué Dios permite que no encuentre un trabajo, a veces en ese tiempo de tránsito, ¿no? ¿O por qué Dios permite este ambiente tan negativo en el trabajo? ¿Por qué tener un compañero que no hace más que molestar, verdad? Necesitamos a alguien con quien compartir, con quien hablar, que nos consuele, que nos exhorte. Además, hay un compañerismo profundo en la Iglesia. La Iglesia nos aporta un elemento esencial en la vida de cada persona y que se expresa a través de una práctica de todo cristiano, que es la oración. Quisiera poner unos breves ejemplos. Frente a las dificultades y a los problemas, el apóstol Pablo, frente al reto de predicar y comunicar el Evangelio, a veces en situaciones muy complicadas y con riesgo de su propia vida, hace una petición a los hermanos en Éfeso. Orad por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ese compañerismo, esa relación, esa preocupación el uno por el otro, se concreta en la oración, en el compartir, en el poner todas las cosas delante de Dios. Segunda de Corintios 1:11, el apóstol Pablo habla de que él espera ser liberado por medio de las oraciones, de la intercesión de muchos. Una reina, Esther, en un momento de crisis pidió a sus compatriotas que ayunasen por ella. Daniel, frente al reto de interpretar un sueño, le pidió a sus compañeros que pidieran misericordia del Dios de los cielos. Malaquías 3:16, en un momento de crisis interna dentro del pueblo de Dios, cuando algunos estaban despistando realmente de cuál era la misión como pueblo de Dios, empezaron a hablar los unos con los otros para motivarse. Necesitamos persistir en la oración, porque aunque cada uno de nosotros somos responsables de poner nuestra parte en el trabajo,
tenemos que recordar finalmente que dependemos de Dios. Esta frase no es mía, esta frase es de un joven con el que compartía hace poco y preguntaba cuáles eran los retos que le presentaban, ¿no? el enfrentarse con el mundo laboral, persistir en la oración, porque aunque hagamos lo nuestro, finalmente dependemos de Dios. Y la Iglesia, finalmente en este mundo a veces tan complejo como es el mundo laboral, nos permite mantener el enfoque. ¿Cómo nos ayuda la Iglesia a mantener el enfoque? En primer lugar, porque coloca a Dios en el centro. Nos recuerda dónde están las prioridades. Cada vez que nos juntamos el domingo y adoramos a Dios, estamos diciendo: Señor, tú eres el dueño de nuestras vidas. Más allá de las circunstancias, de los problemas que yo puedo ver, tú eres el Señor. Tú eres aquel que tiene todas las cosas bajo control. Y esto me ayuda a recuperar la perspectiva que a veces puedo perder durante el trabajo. En segundo lugar, cuando nos juntamos y adoramos a Dios, expresamos gratitud por lo que Dios nos da. Y esto nos ayuda en un contexto en el que buscamos tener más, poseer más, siempre estamos con una perspectiva de conseguir, de tener, nos ayuda a desarrollar una actitud de contentamiento. En lugar de vivir bajo la competición y el egoísmo, vivir bajo la gratitud. Esto no significa que no debamos trabajar con excelencia, no significa que no debamos desarrollar nuestro perfil laboral y dar lo mejor que tenemos en ese ámbito, pero hacerlo siempre desde esa actitud de contentamiento con lo que el Señor nos dé en cada momento. Y además nos ayuda a mantener la cosmovisión bíblica. ¿Y dónde recuperamos la cosmovisión bíblica en los momentos de crisis? En la comunidad, en la adoración. Dice el Salmo 73 que viendo la situación y cómo los malos prosperan, y eso nos puede pasar bastante en el mundo laboral, que a veces están, permitiendo la expresión, los trepas, ¿verdad? Que no tienen ni consideran a nadie, y les va bien aparentemente. Sin embargo, en el Salmo 73 nos dice: toma la perspectiva desde Dios. Y el salmista, que dice: he estado a punto de hacer lo mismo que ellos, llega un momento que afirma: hasta que entrando en el santuario de Dios entendí el fin de ellos. El entrar en la adoración, en la comunión del pueblo de Dios, nos ayuda a recuperar la perspectiva. La Iglesia nos ayuda. La Iglesia nos presenta los recursos que nos permiten mantener el foco en Dios en el contexto del mundo laboral.